Buenas a todos, gente. En el vídeo de hoy toca recuperar una de esas secciones que hacía mucho tiempo que no hacía, como la de ¿por qué deberías leer? Esta sección donde ya sabéis que a mí me encanta recomendaros obras que yo siento que tendrían que estar en las estanterías de cualquier otaku. Obras que por supuesto tienen un valor muy importante para mí y que sobre todo os recomendaría muchísimo encarecidamente que os adentraréis en ellas porque son verdaderas joyas que no os podéis perder. Y sinceramente, gente, llegando al número 21 de esta sección, creo que ya solo hay espacio para hablar de una única serie que por supuesto merece tener este gran honor, como es por supuestísimo Aishir 21 de Riichiro Inagaki y Yusuke Murata, un manga que para mí lo significa todo. Para mí significa el mejor Spokon de todos los tiempos, y sí, esto lo digo con la boca perfectamente grande porque le tengo un cariño bestial a esta obra. Una obra genial que nos habla de fútbol americano, que nos habla de la superación personal de un personaje tan sensacional como es Kobayakawa Kawasena y muchísimas cosas más que le voy a dar a este vídeo para que por supuesto vosotros sepáis las claves de esta gran obra que tenemos la suerte de tener en España gracias a Planeta Comic y descubrir el fantástico mundo que hay detrás de Aishir 21. ¿Por lo que os interesa esta obra? Pues entonces no os perdáis este vídeo. Esta historia nos explica cómo Sena Kobayakawa es el típico pardío de instituto que durante toda su vida ha estado huyendo de toda clase de abusones que le han intentado hacer la vida imposible, desarrollando en el proceso una increíble velocidad para poder escapar de todos aquellos que estaban destinados a hacerle bullying al muchacho y siendo todo un prodigio a la hora de huir de esto. Un talento que por supuesto no deja de llamar la atención de Hiruma Yoichi, el capitán del equipo de fútbol americano de la escuela Daemon, donde nuestro protagonista había ingresado recientemente y donde esperaba dar un giro total a su vida. Y tanto que por supuesto lo dará en el momento que Hiruma se interese por su talento y decida obligarlo a participar en los partidos de su equipo de fútbol americano, siendo los Devil Bats los que aspiran a conseguir el campeonato nacional, es decir, ganar la Christmas Ball gracias al talento insospechado de Sena para correr y ocupando de por sí la posición de running back. Sin embargo, para evitar que el talento de Sena salga a la luz, Hiruma no dudará en darle a nuestro protagonista un protector de ojos que cubrirá parte de su rostro, así como obligarle a participar en todos y cada uno de los partidos bajo el área de Aishir 21, siendo este un sobrenombre que llevaba un legendario running back del fútbol americano y que por supuesto hará que su identidad quede preservada, incluida para su amiga de la infancia, Mamori, quien participará como la manager del equipo de los Devil Bats. ¿Conseguirán estos llegar a la cima del fútbol americano? Pues esto es lo que veremos en esta fantástica historia. La verdad es que sin duda alguna Aishir 21 es una de esas historias de superación que a mí me engancharon desde el primer capítulo de la historia. Es una historia que evidentemente es súper increíble, con unos personajes carismáticos, con un dibujo apabullante, pero por supuesto vamos a ir desgranando todo esto poquito a poquito. Vamos a empezar evidentemente por lo más básico de todo, es hablando de esos geniales personajes. Y la verdad es que la batería es tan grande que por supuestísimo he decidido solo quedarme con los 4 que considero que son el alma de esta historia y que por supuesto voy a introduciros ahora mismo. Empecemos como no por Sena Kobayakawa, siendo evidentemente, tal y como os he dicho, el típico pringadillo de instituto, alguien que por supuesto no solo tenía que usar su increíble velocidad para intentar escapar de todos los chicos que le querían hacer bullying, sino también refugiarse en los brazos de su amiga de la infancia Mamori, y evidentemente teniendo esa cordialidad entre los dos que por supuestísimo ha caracterizado su relación. Sin embargo, durante toda esta historia vamos viendo un proceso de evolución hiper genial dentro del personaje de Kobayakawa Sena, alguien que por supuesto al principio es obligado a participar dentro de los partidos de fútbol americano por culpa de Hiruma, pero poquito a poco veremos que se va
fascinando por el mundo del Spokane, se va fascinando por el fútbol americano de una manera impresionante, y no solo por el simple hecho de ver lo bien que se lo pasaba jugando, sino por el simple hecho de ver que evidentemente tiene que llevar su cuerpo a sus límites, evidentemente tiene que crecer como jugador de fútbol americano y descubrir mucho más de un mundo que por supuesto desconocía hasta la fecha, pero que le acaba fascinando por completo, marcando su destino para siempre. Sin duda, Senako Bayakawa es uno de esos clásicos personajes que empiezan en la nada y acaban convirtiéndose sin duda en el MVP del partido. Pero si tenemos que hablar del alma de esta historia, pues por supuestísimo tendríamos que hablar de Hiruma Yoichi. Hiruma Yoichi verdaderamente está muy lejos de ser ese clásico héroe de la Shonen Jump que tanto nos tratan, porque verdaderamente Hiruma Yoichi es un personaje que es rastrero, es manipulador, que no duda en usar los métodos que sean necesarios para conseguir sus objetivos, pero sin embargo es un gran líder para los Devil Bats. Es alguien que por supuesto da todo de sí para ganar, intentando hacer las tácticas que pueda, entrenar a los equipos como pueda y sacando todo de sí, incluido para él. Evidentemente él no es una excepción, él se trata como un jugador más de este equipo y por supuestísimo cuando pierden o cuando fallan, él es el primero en asumir las consecuencias. Verdaderamente Hiruma es un personaje que por supuesto ese aspecto demoníaco te hace pensar lo peor, y evidentemente si piensas mal de Hiruma vas a acertar al 100%. Pero contrarrestando por supuesto a todo lo demoníaco que es Hiruma, nos encontramos con el Buda. Nos encontramos con ese personaje tan afable y jovial que solo te apetece darle un genial abrazo, porque eso sin ninguna duda para mí Kurita. Kurita podría parecer el clásico release cómico hecho de un personaje que es algo gordito y que por supuestísimo está destinado a simplemente hacer bromas simplemente por su aspecto. Sin embargo, detrás de Kurita se ocupa unas grandes cargas de profundidad para este personaje tan genial, que tiene una fuerza increíblemente abrumadora y tiene mucho talento para ser uno de las líneas más imponentes de Japón. Sin embargo, los propios recelos de sí mismo, sus propias inseguridades es lo que marca durante toda esta obra su gran deseo de competir, su gran deseo de por supuesto llegar a la Christmas Ball y evidentemente cumplir una promesa que tuvo con un amigo en el pasado. Ese corazón, esa esencia es la que Kurita plasma durante toda la obra, y por la que es un personaje que sin ninguna duda vas a empatizar con él, y por supuestísimo es sin ninguna duda una de los centros principales de los Devil Bats. Y cómo no, para cerrar el equipo, pues por supuesto tenemos que hablar de Anezaki Mamori. Tenemos que hablar por supuestísimo de la que comienza siendo la manager del equipo y se acaba convirtiendo en su sustento principal. La verdad es que el papel de Anezaki comienza siendo un personaje bastante sobreprotector con Sena, ya que evidentemente ha sido la que siempre lo ha cuidado, la que siempre por supuesto ha velado por su seguridad, y al principio de la serie te podía parecer esto simplemente como una especie de segunda madre para nuestro protagonista. Sin embargo, poco a poco vamos viendo que va asumiendo poco a poco los deberes de manager que por supuesto se le imponen, que va siendo esa figura que por supuestísimo va ayudando a nuestros protagonistas a alcanzar sus metas y siendo también un apoyo vital para esta historia. La verdad es que jugando un papel como personaje femenino dentro de un Spokane que a mí me ha gustado mucho, la verdad, gente. Anezaki Mamori es uno de esos personajes que sin ninguna duda la historia no se tendría tan bien como. Y bueno, gente, la verdad es que como os he dicho, siento que me dejo en el tintero montones de personajes increíblemente alucinantes, pero en lugar de introduciroslo a todos, pues por supuesto voy a comentar algunos más a continuación, simplemente para explicaros lo que más me fascina de esta obra, que es por supuesto el espíritu que hay detrás de Aishir 21. Porque sin ningún tipo de duda lo que me enamoró de Aishir 21 fue, aparte de sus personajes, el hecho de ver cómo estos se integran dentro de un equipo de fútbol americano que por supuestísimo están muy lejos de ser los profesionales que tendrían que ser, pero sin embargo cada uno de ellos cumple una función muy concreta dentro del campo, siendo esto totalmente fascinante. Por ejemplo, tenemos a Raymond Taro, que es ese receiver del equipo y que antes tenía una carrera de beisbolista que por supuesto no funcionó demasiado bien por el hecho de que el tío no era muy bueno pasando la bola y que por supuesto tampoco era increíblemente atlético. Sin embargo, su capacidad para atrapar cualquier bola al vuelo fue lo que le llamó la atención a Hiruma, y por lo que por supuestísimo no dudó en darle un
puesto merecidísimo como receiver dentro del equipo. Evidentemente, estos son un ejemplo de los muchos que hay en la historia, como por ejemplo también Konosubi, quien es por supuestísimo un pequeñajo retaco, pero con una increíblemente fuerza que va demostrando a todos los partidos. Y evidentemente esto también se podría aplicar a los Haha Brothers, que por supuesto son 3 matones del instituto que hacían la vida imposible a Kobayakawa Sena y se acaban convirtiendo en increíbles liners. De verdad, gente, estos personajes acaban teniendo un camino de redención increíblemente fantástico y es lo que vamos viendo durante toda la evolución de esta trama. Además también de ver personajes por los que evidentemente no apostarías un duro, como por supuesto es el caso de Yukimitsu, quien era un chico que solo sabía estudiar y que particularmente no destacaba atléticamente, pero se acaba convirtiendo también en un segundo receiver para el equipo totalmente increíble. De verdad, el camino que toman todos estos personajes para evolucionar y convertirse en un equipo de fútbol americano es simplemente lo que te enamora de esta obra y de lo bien construida que está esta historia de estos dos grandes mangas. Pero vale, gente, sé lo que seguramente estaréis pensando muchos de vosotros cuando hemos llegado a esta parte del vídeo, porque seguro que ya llevamos buena parte del vídeo que os estáis preguntando, ¿en serio, Fran? ¿Fútbol americano? ¿Qué me estás contando? Si el fútbol americano es algo que literalmente solo se pasa en América, ¿por qué algo así iba a interesarme por lo más mínimo? Pues no os preocupéis, porque evidentemente os voy a decir que en esta historia el fútbol americano, gracias a Richiro Nagaki y Yusuke Murata, recibe un tratamiento totalmente único y espectacular, que es lo que vamos a desarrollar ahora mismo. Ya que evidentemente para la época en que salió Isir 21, este se trataba del primer manga que hablaba de fútbol americano del mundo, y evidentemente eso llevó a que Isir 21 se convirtiera en una perfecta guía para los no iniciados, por supuesto, en este deporte, y evidentemente donde, al igual que otros míticos mangas de la Shonen Jump, también explicaban estos dos grandes autores paso por paso tácticas, técnicas, todo lo que tenías que saber de las posiciones de los jugadores, cómo se jugaba el juego, y lo hacían de forma totalmente orgánica, introduciéndote todos estos conocimientos a través de partidos, a través de momentos de la historia cruciales, donde por supuestísimo el lector los disfrutaba y los iba aprendiendo a medida que iba avanzando capítulo tras capítulo. Pero por supuesto, otra de las cosas que marcan por supuestísimo el amor que tenían estos dos mangakas por el fútbol americano se basa por supuestísimo en el dibujo de Yusuke Murata, donde se respira esa fantástica sensación de velocidad que asumen los personajes que corren, a cómo cada lucha por la yarda se vuelve en un campo de batalla sensacional, a cómo cada una de las identidades de los equipos queda plasmada por un vibrante dibujo que destaca en cada momento de la historia, y cómo también Richiro Nagaki les ha sabido plasmar esa identidad, esa evolución, ese carácter a cada persona, a cada miembro de un equipo de fútbol americano, siendo algo totalmente fantástico el demostrar todas y cada una de las estrategias que da este deporte en sí. Una fantástica amalgama de dos grandes profesionales de mangakas que hacen vibrar este deporte como nunca. Pero sobre todo, el máximo mimo que encuentro dentro de el espocón, dentro de este manga, lo encontramos con la personalización de todos y cada uno de los equipos. De cómo evidentemente cada equipo que participa en esta historia tiene su propio mimo tratado. Es decir, tiene su propia identidad única que por supuesto los otros equipos no van a tener. Por ejemplo, uno de los ejemplos que más se me viene a la mente es evidentemente ver cómo los Devil Bats no solo tienen su propia mascota, siendo este un murciélago demoníaco de color rojo, no, sino que encima vas viendo que evidentemente sus equipaciones son de color rojo, las técnicas y toda la amalgama de jugadas que hacen tiene que ver con demonios o por supuesto con murciélagos, y que por supuestísimo toda esta identidad se va creando durante todo momento, y por supuestísimo también se va trasladando al resto de equipos, como por ejemplo los Ojo White Knight, que tienen que ver con la caballería, los White Gunmen, que por supuesto tienen que ver con cosas del oeste, y evidentemente esto también se traslada a los jugadores, y por supuestísimo también a todo lo que conlleva esto, a merchandising, al equipo de las animadoras, a por supuestísimo también algo que es un elemento que considero genial, que son las mascotas de los equipos, y también a su particular pique que hay cada vez que hay una competición, viendo que evidentemente como cuando acaba un partido, una de las mascotas se acaba viendo cómo es derrotada por la otra, siendo un componente divertidísimo y que para mí me conquistó muchísimo esta historia.
Pero bueno, gente, ya que hemos hablado de lo que serían las bases de iShield 21, tenemos que hablar, por supuestísimo, de su narrativa. Y la verdad es que la narrativa de iShield 21 podría estar amparada mucho por la comedia, por el simple motivo de ver a sus personajes tan con aspecto caricaturescos, por ver con cosas, situaciones tan trambólicas como ver que Hiruma va sacando toda clase de armas con las que obliga a sus compañeros de equipo a participar en los partidos y los entrenamientos, que podríamos pensar que esta historia se sustenta únicamente en la comedia. Sin embargo, esto es solo la punta del iceberg para esta gran historia, ya que iShield 21 tiene un componente dramático brutal, una historia que por supuesto nos recuerda que esta se centra en cómo un personaje que estaba sufriendo bullying se acaba convirtiendo en la estrella del equipo de fútbol americano. Ese camino de superación tan vibrante que por supuesto está cargado de dramatismo, no solo por el simple hecho de cómo su mundo choca en el momento en el que descubre el fútbol americano, no, sino también por encontrarse con las limitaciones de, por supuesto, de pasar de ser un chico que simplemente huía de los matones gracias a su velocidad, a tener que jugar un partido completo, a tener que encontrarse con esas barreras y limitaciones físicas que también van, por supuestísimo, marcando a todos y cada uno de los protagonistas de esta historia, de los Devil Bats, que por supuestísimo van teniendo sus propios conflictos a partir de ello, van teniendo sus propios lamentos, sus propias traumas debido a ello, y de cómo evidentemente lo peor de todo es que no solo tendrán que superarlo, sino que tendrán que plantarle cara a lo que serían sus contrapartes, es decir, a todos esos genios, a todos esos portentos de talentos, a esos jugadores profesionales que por supuestísimo han nacido por y para el fútbol americano, siendo una batalla increíblemente apasionante, un combate feroz que por supuestísimo va a ser lo que le dé esa chispa de genialidad a esta obra y que por supuesto nos dé un desarrollo de personajes increíblemente brutal y como yo nunca había visto en un Spokon. Pero bueno, gente, como viene siendo habitual en esta sección, pues por supuestísimo tengo que hablaros de su adaptación anime, porque evidentemente iShield 21 contó con un fantástico anime de 145 episodios producidos por el estudio Gallop, que a día de hoy verdaderamente podéis seguir encontrando en Crunchyroll, pero ha tenido sus cosillas buenas y a día de hoy tiene también sus cosillas malas, y es lo que precisamente quiero hablaros ahora mismo. Ya que sin duda alguna para mí, el estudio Gallop creó con iShield 21 un gran anime, sobre todo caracterizándose por el simple motivo de que la animación para un Spokon para la época era bastante genial, la verdad. Tenía momentos muy inspirados en el anime, sabía perfectamente captar esos momentos de dramatismo y de la velocidad que experimentaban los personajes al correr, al ganar cada yarda, cada posición, cada momento tan espectacular como tiene esta obra. Pero sin embargo el problema que tiene es que para mí es uno de esos animes que estaban tan limitados por un estudio que tenía pocos recursos, que evidentemente esto llevaron al hecho de que por supuestísimo no supieran captar toda la magnificencia del dibujo de Yusuke Murata, porque créanme que Yusuke Murata en esta historia tiene cada panel increíblemente genial, que siento que la animación de la época no pudo replicar tan a la perfección como a mí me gustaría. Pero por supuestísimo esto no invalida para nada a un anime que por el apartado sonido de esta historia fue increíble. No solo por el hecho de que se contara con openings, endings y temas musicales increíblemente fascinantes para esta historia, sino que encima también contara con un perfecto trabajo de los actores de doblaje de esta historia. La verdad, los seiyus de iShield 21 lo dieron todo para darnos una historia frenética y fantástica, dando, si ya de por sí, un carisma bestial a los personajes, pues aún más con la voz, la verdad. Sin duda alguna, un proyecto fascinante que encima también contó con estrellas del fútbol americano reales en Japón, como por ejemplo Harima Hayato, que tenía esta su propia sección dentro del anime donde explicaba términos y conceptos del fútbol americano, siendo esto todo un pelotonazo para iShield 21. Sin embargo, hubo algo que lamentablemente condenó a este anime. Porque lo que de verdad a mí me entristece de este anime a día de hoy es el hecho de que, a pesar de contar con 145 episodios, todavía quedaban aún 10 volúmenes más para acabar la colección de adaptarse por completo al mundo del anime, siendo una verdadera lástima, la verdad, gente, porque particularmente podría entender de que evidentemente Gallop pasara por dificultades económicas por la época, pero es que a día de hoy
nadie ha buscado recuperar a Aishir 21 para hacerle un remake o para hacerle algo que por supuesto le haga justicia y que la historia de Kobayakawa Sena sea adaptada finalmente al anime. Pero lo más triste de todo no es esto, es simplemente el punto donde se dejaron de adaptar la historia, que es algo que por supuesto voy a explicaros ahora, pero evidentemente con spoilers. Si no habéis leído Aishir 21, saltar al minuto de aquí, porque ahora os voy a decir por qué esto me quemó tanto a mí particularmente, pero para ello tengo que hacer spoiler. Y es que no me puedo doler más en el momento en que se quedaron justamente, porque en el volumen 27 del manga, que es el último capítulo justamente que se adapta a este anime, es cuando nuestros protagonistas consiguen vencer a los Shoujo White Knights, sus eternos rivales, pero todavía quedaban partidos dentro del torneo de Kanto para poder clasificarse y llegar a su más grande objetivo, que era la Christmas Ball. Concretamente nos quedaron 2 partidos para acabar este importante torneo. Evidentemente también me hubiera mosqueado particularmente mucho que se hubiera acabado la adaptación justo en el torneo de Kanto, porque evidentemente eso nos privó simplemente de ver evidentemente la final, pero es que encima el simple hecho de que la historia acabara justo antes de llegar a la Christmas Ball, siendo ese el gran objetivo de la historia, me trajo unos flashbacks de Vietnam, de cuando en Slandam se acabó el anime, cuando los protagonistas iban al campeonato nacional, que no os lo podéis ni creer, de verdad, gente. Nunca entenderé por qué Japón hace estas cosas, de verdad, sobre todo con Spokons, porque verdaderamente puedo entender que un estudio pase por dificultades técnicas o por 1000 cosas, pero a día de hoy, que nadie haya querido recuperar esta gran historia para adaptarla como Dios manda y darnos esa final de la Christmas Ball que tantas ganas tengo de ver, vamos, me parece criminal. Y llegamos por supuesto a las conclusiones de este vídeo, porque por supuestísimo quiero hacer un último balance final para comentaros por qué es tan necesaria que Aishir 21 esté en vuestras vidas o por qué os recomiendo darle una oportunidad. Primeramente, ya todo este vídeo siento que ha sido como una amalgama de todo lo que siento por esta serie, pero si además queréis motivos personales por los cuales esta serie me ayudó tanto, os recomiendo ver este vídeo donde os hablo de 7 mangas que cambiaron mi vida para siempre, y aquí por supuestísimo está Aishir 21 y ahí tenéis los motivos. Evidentemente, todo este vídeo ha servido para hacer balance de todo ello, pero por supuestísimo, siento que las palabras que puedo decir para definir Aishir 21 y recomendaros el consumirla es el motivo principal de que esta serie tiene corazón. Esta historia tiene un espíritu de superación increíblemente genial, y siendo uno de esos mangas que por supuestísimo yo no apostaba ni un duro para que nos llegara a España, lo ha hecho finalmente, y lo ha hecho en una colección de volúmenes triples, que la verdad es que deja esta colección en unos 13 volúmenes muy asequibles. ¿Y qué queréis que os diga? No perdéis nada por adentraros en esta fantástica historia, de verdad, no os vais a arrepentir. Aishir 21 es uno de los mejores Spokones que ha tenido nunca la Shonen Jump, y uno de esos mangas que para mí están grabados a fuego y que creo que a día de hoy van a seguir estándolo, la verdad, gente. Aishir 21 es un amor para mí y de verdad espero que vosotros también la descubráis como lo descubrí yo y os fascine de esta manera. Así que nada más, gente, espero muchísimo que os haya gustado este vídeo. La verdad, yo lo he disfrutado muchísimo también, y la verdad es que ha sido una gozada hablar de uno de mis mangas favoritos, de verdad. Os animo muchísimo a consumir Aishir 21, sea tanto por su manga como por su anime, de verdad. Ambos productos, evidentemente, aunque me haya quejado un poco del anime, son fantásticos y por supuestísimo podéis conseguirlos en nuestro país. O sea que, dicho ya todo esto, pues vamos a cerrar el vídeo como diciendo habitualmente los pasos que podéis seguir para apoyar este canal, que es dejar un buen like, no solo por este trabajo que he hecho en este vídeo, sino también porque si te gusta Aishir 21, creo que es una manera muy factible de demostrar tu apoyo a los Devil Bats y por supuesto a esta edición que nos está trayendo Planeta Comic, que es una verdadera maravilla. ¿Qué queréis que os diga? Más cosas que puedes hacer: compartir este vídeo con amigos, conocidos y gente que sepas que a lo mejor le gusta el mundo del Spokon, pero no hayan oído hablar nunca de Aishir 21 y a lo mejor no le den una oportunidad porque es de fútbol americano. Dales a entender con este vídeo que evidentemente Aishir 21 es un manga que tendrían que conocer. También más cosas que puedes hacer, dejadme en comentarios qué significa para ti Aishir 21. ¿Es una serie que no conocías? ¿Es una serie que evidentemente tienes curiosidad mucho después de ver este vídeo? ¿O es una serie que evidentemente has amado tanto como yo desde que se empezó a publicar en la Shonen Jump? Déjame saber tus opiniones aquí abajo en los comentarios. Y por supuestísimo, de esto no serviría para nada si por supuesto no te suscribieras a este canal. A ver si poquito a poquito nos vamos convirtiendo en los Devil Bats del mundo del anime y vamos subiendo hasta las cotas más altas de esta gran historia, de este gran mundo que es el mundo del manga y del anime.
Y dicho todo esto, pues solo me queda decir lo más básico y típico y tópico que suelo decir al acabar todos mis vídeos, que es recordarte que mi nombre es Frank Infantes, que estás en Otaku Gen y que nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.